Nos vemos en las esquinas y en las puertas del trabajo. En nombre de la salud, nos han desterrado. Dicen que mata, como la vida. Yo no me voy a quedar aquí lamentándome. Lo quiero tanto que voy a quemarlo a bocanadas. El que quiera, que me siga. Destino, nací de un vientre a la fuerza, no sé cuál es mi destino, soy un hombre de izquierda y quiero que mi camino huela a rosa y no a mierda. ¿Quién te enseñó a cantar, Cabrero? Bueno, eso se trae. Luego siempre fui un sagaz muy travieso porque desde niño yo intuía que yo cantaba. Lo que pasa es que un niño en aquellos tiempos, si te desvías de tus padres, pues pasas hambre y hasta tirado con miedo de mosca, porque todo el mundo le huía a échate para allá, porque sabe que no te toleraban ni que vinieras a aprender, porque no había tolerancia, la tolerancia de quién va a creer en mí, si no creían ni mis padres. Mis padres no me llevaron nunca a bien que yo, para enterarme lo que era el cante, tuviera que desertar de las cabras, dejarlas solas cerca de la majá en una tarde determinada, e irme con la ropa que me cogía, bien a Sevilla, bien a San Lucas, allá donde unas veces autostop. ¿Tu padre era cabrero? Mi padre cabrero. ¿Cuántas cabras teníais? Entonces había 150 o 200, y también tenía unas ovejas, y a mí me tenía con las ovejas, con las cabras y él con las ovejas. Porque a mí las ovejas no me gustan. ¿No? ¿Por qué? Son tontas. Son tontas. Idiotas. Boba. Boba. ¿Sí? Sí. Lo único que está muy bueno es la carne del cordero. Claro. Tienen las chuletas más dulces. No las tienen tan intrincadas como los chivos. Pero la cabra no, Tira al monte, tira al monte. pero yo la sigo. Y tú la sigues. Ya tú tienes que tener más cabra, ¿no? No, vengo para entretenerme. Tuve muchos problemas con tener mucha. Ah, por los caminos. Por los caminos. Y como yo la popularidad me hizo famoso, y yo no me hice famoso por afición. Aguanté carro y carreta en medida de cómo y de qué manera, pero yo nunca deserté de las cabras como anteo, ¿no? Sino que yo necesitaba las cabras para inspirarme, para sopesar la vida de artista, lo que me facilita, ¿qué puede más? Esa fácil vida, ese poder pagar, en fin, lo que me exijan un mostrador, o la dignidad de horas hoy, algunas horitas, cuando ya no se ven sin vergüenza, digo, pues a mí tampoco me ven. Y poder dar un picotazo en una hierba prohibida, en una dehesa muy grande, donde hay mucha bellota. Oh, qué rico. Luego,
tuve problemas y no por meterme en la propiedad, sino porque las veredas, donde yo creía que teníamos un sitio donde pastar, pues iban a ser amplias y largas. Luego, pues no fue así, famoso y todo lo que tú quieras, y yo con las cabras. Y claro, pues a mí me pasaba cualquier percance como antes de cantar. Yo me incliné a cantar cuando ya tenía 28 o 29 años. Cuando ya me grabé mi primer disco. Sí. Luego antes había estado en el grupo de La Cuadra, pero eran cosas de grupo. No me había enfrentado a lo que conlleva ganármelo, y ¿no? apareciste y fue un éxito extraordinario. Sí. Bueno, Aquí todavía hay quien le niega al público que me siguiera. ¿Hay cabra con ojos azules? Le llamamos arca. Sarca. Pero no son frecuentes, ¿no? No. Ahora, cuando da casualidad que un macho sale con los ojos azules, estamos locos por dejarlo. ¿Por qué? Porque el macho engendra muchas cabras. Ah. Y entonces hay la posibilidad de tenerlas con los ojos azules con más porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el encanto de la cabra para ti? Desde el meneo de rabo que tiene hasta exigirte que ella sea la primera. ¿Tú a quién es la primera para ordeñarla? Y algunas pues les pegan a la ¿Tú a otra. quién es la primera para ordeñarla? ¿Tú a quién es la primera? Y Claro. entonces las más pegonas pues le pegan a la otra y se vienen a ti, te hacen así. Así, tiene muchos hechizos las cabras. Lo que pasa es que tiene un seguimiento muy seguido. Cuesta arriba, cuesta abajo, el día del cuerpo también. Y, Claro. y una vez que está muy congelado el producto, para el que lo elabora, que es el que va detrás, pues mucha gente se han echado a no tenerla. ¿Has dormido muchas veces bajo el relente? Madre mía, el relente era mi mejor manchón, mi mejor pastoreo, ¿Sí? porque aunque no había muchos letreros, pero yo sabía que estaba prohibido todo, hasta pasar la carretera, incluso por muy recta que fuera, porque cuando no había menos coches, ¿no? Claro. No había ni seña de ganado suelto en las veredas que atraviesan las carreteras. Y yo he tenido accidentes, porque a oscuras se ha tenido que pasar, y tú sabes que hace mucho tiempo hay una influencia de que te atacan, y una vez un muchacho venía de Narcoya de divertirse, y yo pasaba la vereda esta que le llaman Cordel de Niebla, y entonces encendí un mesero, yo fumaba entonces, y este tío en vez de dejar de ir, creo que era una Zangla en aquel tiempo, una Ducati de esas de un cilindro, pum, 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 y en vez de dejarse de ir, aceleró y saltó por medio de la piara. Pues allí las cabras se pararon en el primer trigo, a pasar la carretera, en el primer trigo, pararon las cabras porque yo no iba con ellas, me paré con el muchacho, las motos, las ruedas se torcieron hacia al andar, buscando unos zapatos, dimos con una llave y el muchacho partió de allí y yo me fui después tuve que arrastrar 3 o 4 que mató. Y entonces allá al mes me viene la guardia diciéndose, ¿no te has enterado que había un accidente en tal sitio y abandonaron al accidentado? Se dieron a la fuga. Digo, no sé nada. Pues sí, y andamos haciendo pesquisa. A ver, y digo, ¿y quién ha denunciado que se dio a la fuga? Dice el padre del muchacho. Mira, me entró por aquí para arriba lo que no hay en los escritos. Digo, vamos a ir a ver al padre del muchacho, pero al muchacho también. Ahí.
todavía sin decir que era yo ni nada. Vamos a ir a ver padre del muchacho. Pues vamos al médico, lo llaman, y este señor es el padre del muchacho, al que me refiero, dijo el guardia. Y muy bien, encantado, encantado. Y su hijo, ahí está. A usted, por favor, llamarlo. Lo llamé aparte y le digo, ¿tú eres el del accidente? Sí, sí. Digo, ¿quién salió allí después, tú o yo? Dice yo. ¿Qué estuvimos recogiendo? ¿Cuántas veces te digo me cago en tus muertos y tu puta madre? Porque pues, me podía haber buscado una ruina. Total. Aparte de que las 4 cabras que reventaste. Y pues a mí me costó el arreglo de la moto, para mí que fueron 25.000 pesetas. O 35.000 pesetas, o no sé. Un traje también, dice que al arrollarlo, menos mal que no se partió nada, el tío, el chaval. Bueno, digo, bueno, pues tú me pagas las cabras y yo te pago la moto. Y entonces agarró y le echó más valor al arreglo de la moto. Más valor. Tuve que dar 13.000 pesetas encima. Encima. Pero vamos, lo que me encendió fue que el padre dijera un embuste tan grande. Mentir. Diciendo, mi hijo tuvo un accidente con cabra y el tal que fuera se dio a la fuga, porque era de noche. Bueno, José, vámonos. Vámonos a sonar los sonidos de tu tierra. Ahí está. Buen cuco que soy, le planto los huevos míos. Se lo pidió el pueblo entero, que no sembrara en Irak. Se lo pidió el pueblo entero, como no quiso escuchar. Ahora andamos recogiendo semilla del matar. Ahora sí, niño. G5, en lo alto. Teníamos dinero, pero no era nada nuevo. Y yo con tu hermana a comprar a la humana los pantalones. Sé que en los bolsillos encontré, lleva mi nombre. Hasta los calzoncillos manché. Ahora yo, money, 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 money. Coge ese dinero, Manuel. Money, 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 money. Cógelo y no pierdas la vez. Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger. Bueno, no teníamos
teníamos ni prisa en gastar los burdeles. Nos fuimos a la playa y después a la nieve. Y vino un hombre abrigado hasta los pies, me mordió los tobillos, ese que nos da usted. Me dijo, dame money, give me money. Mira cómo baila Manuel. Dame money, give me money. Mira cómo baila Manuel. Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger. Es un hombre papagayo que dice que es mi tocayo, vacilado todo de una vez. ¡Control, control! Y cómo se empieza, la cosa se acaba.